Y el día de mañana celebramos algo importante. ¿Saben quién es? No es Halloween. No es. Yo sé que muchos pensaron Halloween. El día de mañana se celebran 503 años de la Reforma Protestante. 503 años de la Reforma Protestante. Muchos de nosotros o muchos de los niños preguntarán, ¿por qué hay dos iglesias? ¿Una católica o una evangélica? ¿O por qué ellos son diferentes a nosotros? ¿Sabe? Vamos a tratar de contestar algo de esas preguntas esta noche. Y sabe, le voy a pedir que me tenga paciencia. Yo no soy el mejor contador de historias, yo no soy el mejor historiador. La otra vez le estaba contando la historia de los 3 cochinitos a mi hijo y se me durmió antes de que hicieran la casa de paja. Entonces, espero que nadie se me duerma. Amén. Antes de empezar, también quiero aclarar. Lo que vamos a hablar no es para crear contiendas. Lo que vamos a hablar no es para que nosotros nos creamos superiores o nos creamos mejores. Si su concepto es diferente, lo respetamos. Pero nuestra oración es de que el Dios de la palabra le toque su corazón. El Dios de la palabra transforme su vida. Vaya conmigo al capítulo 6 de Jeremías y su versículo 16. La palabra de Dios la leemos bajo la dirección del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, ¿pueden repetir conmigo? Mas ellos dijeron, no andaremos. Estamos estudiando los días domingos la epístola de la carta del apóstol Pedro. Y la carta del apóstol Pedro dice que fue escrita antes de que empezara, pocos años de que fueran escrita, fue escrita antes de que empezara una gran persecución en Jerusalén. Una persecución hacia los cristianos. Y luego esa persecución no paró, sino que hasta el año 313 después de Cristo, cuando un emperador llamado Constantino y cuando un emperador llamado Licinio, ellos legalizaron el cristianismo. Todo iba bien hasta ese momento, pero empezó a ponerse algo más oscuro. Algo muy oscuro. Muchas veces, como decía el pastor la otra vez, cuando algo bueno se levanta, el enemigo no se queda quieto. El enemigo siempre está empujando, está jalando agua para su molino, ¿verdad? Y sabe, se empezó a vivir un año oscuro. Se le llama el lado oscuro de la Edad Media. En ese tiempo, la iglesia empezó a ganar tanto poder que tenía aún más poder que los gobiernos. Tenían poderes similares al de los reyes. Y ellos estaban creciendo. Pero con el hambre de poder viene la ambición. Con la ambición viene el torcimiento de las escrituras. Que en los años 1400, 1500, la iglesia empezó a adoptar nuevas formas, empezó a adoptar nuevas teologías humanas de las cuales no habla la Biblia. En el año 1483, Dios dice, es hora de empezar a hacer un cambio. Y nace un hombre llamado Martín Lutero. El movimiento de la Reforma lo inicia Martín Lutero en el 31 de octubre de 1517. Y es por eso que les digo, mañana celebramos 503 años de la Reforma Protestante. Martín Lutero fue un hijo de un minero, criado en el campo. Y sabe una cosa, cuando nosotros empezamos a ver la historia y nosotros nos empezamos a meter en la historia de la iglesia, la historia de la Biblia es muy importante, pero la historia de la iglesia también es importante porque podemos ver nuestras raíces, porque nosotros podemos ver nuestro pasado. Dicen los narradores de la historia que historia son los hechos del pasado que tienen relación con el presente, con el día de hoy, para que podamos mejorar el futuro.
y la historia se narra. Y la historia se narra. Y Dios usa a este hombre común y corriente, común como cualquiera de nosotros. Y Dios lo empieza a crecer y Dios lo empieza a preparar. ¿Sabe? Cuando leía la historia de Martín Lutero me acordé de David. David, antes de ser rey, dice que tocaba el arpa delante del rey. ¿Y con qué fin? Con el fin de estar aprendiendo cómo el rey se movía, cómo el rey hacía, qué es lo que hacía el rey. ¿Sabe? En el año 1501, Martín Lutero ingresa a la Universidad de Erfurt. Y en el año 1502 se gradúa de bachiller. En el año 1505 obtiene una maestría. Pero su padre quería que él fuera más allá. Y su padre quería que estudiara derecho, que estudiara leyes, que fuera un abogado. Y él, siguiendo los deseos de su padre, va. Y se inscribe a la universidad para seguir esto. Pero en ese mismo año, en el año 1500, él va de regreso a su casa y en una tormenta, algunos añaden una tormenta eléctrica, tantos rayos pasando por todos lados, él va a caballo, le cae un rayo tan cerca que cae del caballo. Y él, en su expresión, en el conocimiento que le habían pasado sus padres, él dice: Santa Ana, ayuda y me haré monje. Santa Ana, si me ayudas, yo me voy a hacer monje. Y Martín Lutero tenía un miedo, tenía un pavor de morir y presentarse delante de Dios. Y presentarse y saber que no pudiera ser perdonado de pecados. Y Dios empieza a trabajar en la vida de él. En el año 2010 empieza a hacer un cambio fundamental. Es invitado a Roma. Y él llega a Roma y él ve a Roma como que si está entrando en la Nueva Jerusalén, y dice que se baja de su caballo y se hinca y besa la tierra y le dice: salve Roma, salve Roma. Pero al llegar allí, él empezó a ver las injusticias que estaban. En esos tiempos se estaba empezando a construir la Basílica de San Pedro. Dicen que es una pieza arquitectónica muy hermosa, y dicen que allí le habían sido ordenados que las misas fueran apresuradas para que cada uno dejara su limosna y se pudiera ir. Dice que Martín Lutero hacía una misa en los que otros hacían 4 o 5 misas. Y él seguía buscando la paz interior. Él seguía buscando la paz para su alma. En 1512 obtiene otro doctorado en teología. Pero teniendo todo el doctorado en teología, él sigue dudando por su salvación. Él sigue dudando por el perdón de sus pecados. En 1515, sus superiores le ordenan a que empiece a enseñar Romanos. Y hay un versículo en Romanos de que le cambió totalmente la vida a Martín Lutero. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Y sabe, en 1516 le piden que enseñe Gálatas. En 1517 empieza a enseñar Hebreos. Y algo que se me olvidó, en 1515 empieza a aprender griego y hebreo. Dicen que tenía una mente muy aguda. ¿Sabe una cosa? La guerra contra los turcos y la Basílica de San Pedro, que estaba en construcción, empezó a crear la necesidad de atraer más fondos para la iglesia. Y en el fondo que el Papa León X en ese tiempo llegó a recurrir a las indulgencias, aprovechándose que el Papa Sixto IV en el año 1477, él había dicho que las indulgencias se podían aplicar a personas muertas. Y yo decía, ¿qué es una indulgencia? La Enciclopedia Católica dice que indulgencia es la remisión ante Dios del castigo temporal del pecado,
la culpa de la cual ha sido perdonada. Esta remisión es posible a los tesoros de los muertos y satisfacciones es posible a los tesoros y méritos y satisfacciones de Cristo y de María y de los santos, del cual el Papa es administrador soberano. Estas cosas no le agradaban a Lutero, porque Lutero ya empezó a comprender las palabras, empezó a comprender el perdón de pecados, empezó a comprender la salvación. Y sabe, Martín Lutero empezó a hablar en contra de las indulgencias. En Alemania había un hombre llamado Juan Tetzel, que él era el encargado de vender indulgencias, y eso fue la copa que derramó el vaso sobre Lutero. Es la copa que airó a Lutero. Dice que Juan Tetzel era un fraile dominico, el cual tenía una mente muy astuta, era muy persuasivo, era un orador impresionante. Y dice que él decía: estoy escuchando a sus familiares en el purgatorio, diciendo: echen una monedita para que mi alma sea redimida, para que mi alma salga de aquí. Y este hombre decía: al momento que la moneda, la limosna, cae en el fondo de la caja, en ese instante el alma de su familiar sale directamente al cielo. Muchos de nosotros quizás crecimos en un ambiente cristiano evangélico. Dirán: ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es el lugar donde se dice que el alma de la persona se va a purificar antes de entrar al cielo. Antes de entrar al cielo. Y este hombre decía: va a salir el alma de sus familiares del purgatorio. Y este hombre llevaba una cruz y decía: esta cruz que llevo ahorita, esta cruz que llevo conmigo, es tan valiosa como la misma cruz de Cristo. Y este hombre también decía: yo he salvado con la venta de indulgencias a más personas que el mismo apóstol Pedro con sus discursos. Él seguía aseverando: no hay pecado que la indulgencia no pueda perdonar. No es necesario arrepentirse, decía. Él decía también que usted podía comprar indulgencias antes de cometer el pecado. Si usted pensaba cometer un pecado en el futuro, vaya y compre la indulgencia, vaya y compre el perdón de sus pecados. Y eso es lo que hizo a Martín Lutero, que el 31 de octubre de 1517 fuera a clavar las 95 tesis que conocemos. Ahora nosotros diremos: ¿qué son las tesis? Básicamente son 95 manifiestos o 95 protestas. Y Martín Lutero lo hizo con el fin de debatir, no lo hizo con el fin de dividir la iglesia, lo hizo con el fin de reformar, con el fin de reconstruir, con el fin de hacer conciencia que el camino que la iglesia estaba tomando era muy torcido. Muchas veces nos dicen los hermanos apartados, ¿verdad? Pero la Biblia quiere que nosotros no nos apartemos de la palabra de Dios, que nosotros sigamos a la palabra de Dios. Nuevamente, Martín Lutero no intentó dividir la iglesia. Martín Lutero no intentó dividir la iglesia, sino que él la quiso reformar, reconstruir nuevamente. Él clava las 95 tesis. Y en algunas de sus 95 tesis, déjeme leerle unas 3, 4. Tesis número 21. Se equivocan aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Indulgencia número 36. Cualquier cristiano que en forma verdadera esté arrepentido tiene derecho al perdón total de la pena y de la culpa, aún sin la carta de indulgencias.
Número 53. Son enemigos del Papa y de Jesucristo los que prohíben la predicación de la palabra porque se oponen a las indulgencias. Cosas como estas son las que Martín Lutero escribió y clavó en la puerta de la iglesia de todos los santos de Wittenberg o Wittenberg, como usted le llame, para invitar a debatir. El debatir era un acto normal en ese tiempo. Usted quería debatir algún tema, iba y lo clavaba a la puerta. Las personas interesadas, las personas que querían debatir, las personas que estaban en contra, las personas que estaban a favor, asistían al lugar. Y ellos empezaban a ver los puntos que se ponían y ellos sacaban la conclusión de lo mejor. Y eso es lo que trató de hacer Martín Lutero. Como nadie se presentó al debate, Martín Lutero mandó una carta al arzobispo de su región diciéndole que por favor mirara la venta de las indulgencias, que era algo que no estaba escrito en la palabra de Dios, a lo que hicieron caso omiso, sino que remitieron la queja a niveles más altos. Cuando esto llegó con la ayuda de la imprenta estaba recién inventada. Sus 95 tesis dieron vuelta a toda Alemania en menos de un mes. Y dice que en 2 meses toda Europa tenía una copia de sus 95 tesis. Eso enfureció a la iglesia de ese tiempo. Eso enfureció al Papa León X en ese día, al punto que en el año 1520 el Papa gira una orden de excomulgación o una bula papal en contra de Martín Lutero. Y eso era algo tan delicado, porque al momento de que se giraba una bula de excomulgación, cualquier persona podía matar a Martín Lutero, cualquier persona podía entregar a Martín Lutero y llevarlo. Al momento de que cualquier persona lo mataba, esa persona le estaba haciendo un favor a la iglesia, porque le estaba quitando un hereje de encima, alguien que había errado, alguien que había apartadose de los pensamientos que ellos tenían. La historia dice que una noche de diciembre, una noche muy fría, Martín Lutero estaba con sus alumnos y ellos empezaron a hacer una hoguera. En esa hoguera, Martín Lutero va y trae los documentos de la bula papal de excomulgación y los avienta a la hoguera. Para todos los alumnos, ese momento fue un momento significante, porque él estaba rebelándose completamente en contra de lo que la iglesia estaba enseñando. Dios puso a un protector para Martín Lutero, Federico III o príncipe de Sajonia, que él trató por medios altos. Él era un príncipe en el cual él fue a abogar por él para que esta excomulgación no tuviera efecto hasta que Martín Lutero presentara sus pros. ¿Por qué lo hacía? En efecto, en el año de 1521, Martín Lutero es llamado para atestiguar en la dieta de Worms. La dieta era una asamblea donde asistían todas las autoridades principales de la región, todas las autoridades principales de todo el imperio. Llegaban reyes, príncipes y la iglesia, todos los líderes de la iglesia. Y Martín Lutero llega a Worms y se hace presente el 17 de abril de 1521. Cuando Martín Lutero entra a la asamblea, entra a la reunión, en medio de la mesa hay una serie de libros, un bulto de libros, y le hacen una pregunta: ¿son suyos todos estos escritos? Y Martín Lutero dicen que era de mente muy astuta, era de una mente muy rápida, y los ve y dice: sí, son todos míos, y aún he escrito más por si alguien se interesa en leerlos. Le hace la segunda pregunta:
Y él se queda pensando. Y la respuesta de él es, ¿me podían dar 24 horas más para responder esa pregunta? Imagínese decirle eso delante de los reyes, delante del papa, delante de los cardenales, delante de los príncipes de todos los países de esa región. Él pide 24 horas más. Dice que esa noche Martín Lutero fue a orar. Martín Lutero estuvo con algunos de sus amigos que fueron con él y él les pidió ayuda, que le ayudaran a pensar qué es lo que iba a contestar. Al siguiente día se presenta al tribunal y entra, y ahora la asamblea está completamente abarrotada, que ya no había ni un espacio. Cuando Martín Lutero trata de empezar a responder la segunda pregunta, su interrogador le dice: a usted se le requiere ahora una respuesta sin cuernos. ¿Repudia usted o no sus libros y sus cosas escritas en ellas? Dice que Lutero se queda pensando un momento y le contesta: ya que su más serena majestad y todos los príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras adoptadas por mí. Mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios y yo no quiero retractarme de ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Rebelarse contra las autoridades de ese tiempo. ¿Saben? Dice que el Papa ya había planeado que al regreso de Martín Lutero, ahí le iban a dar chicharrón, dijo alguien, ¿verdad? Pero Dios utilizó a su protector, Federico de Sajonia, para que hiciera un rapto express antes de las personas que lo querían matar. Y lo fueron a esconder en un castillo, y en ese castillo Dios lo siguió utilizando, porque en ese castillo él terminó de traducir al alemán la Biblia que por durante 1000 años había sido solo en latín. Y cualquier persona que poseía una Biblia en el idioma natural de ellos, también era sido ahorcada, era proclamada gente muerta, era un hereje, era alguien que se rebelaba en contra de la iglesia. ¿Sabe? Los reformadores nos dejaron una herencia tan maravillosa. Ahí nacen las 5 solas. ¿Alguien ha escuchado las 5 solas? Sola en latín solo significa solo. Solo. Y son 5 solas que son 5 estandartes para cada uno de los creyentes. Son 5 eslogans, son 5 banderas. Que cada iglesia, si cada iglesia cristiana adoptara eso, la iglesia no tendría muchos problemas como las que tiene hoy en día. La primera es sola escritura o sola escritura. El principio de sola escritura es que establece a la Biblia como autoridad final, en la que afirma o implica todo. O sea, en otras palabras, todo lo que dice la Biblia es verdad, todo lo que dice la Biblia es necesario obedecerla. ¿Sabe? Este principio de sola escritura es la respuesta que los reformadores dieron a la iglesia, que en ese tiempo estaba enseñando que siguieran y obedecieran la tradición, que obedecieran a la tradición más que a la Biblia, porque decían que la tradición tiene el mismo nivel o está en el mismo nivel de la Biblia, a lo que los reformadores dijeron: no, la escritura debe de estar primero. La escritura es la única que debemos de obedecer.
Y si existe algo bueno que nosotros podamos aportar, algo bueno que nosotros podamos decir, tenemos que ver que no contradigan las Escrituras, porque ella es la que rige la conciencia del hombre de manera universal. Mire lo que dice el salmista. El salmista en el Salmo 119, 105 dice, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire lo que dice la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente lo dice de esta forma: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. El salmista está diciendo, la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y es una guía que nos va a llevar a nuestro camino. Y la palabra de Dios es confiable, que nos va a llevar a nuestro destino, la vida eterna. La palabra de Dios es confiable porque Dios mismo garantiza su inspiración y Dios mismo puso en ella su voluntad. El apóstol Pablo, instruyendo al joven pastor Timoteo, le dice: Timoteo, usa la palabra de Dios. Y le dice en 2 de Timoteo 3:16, Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios. Hay un teólogo llamado Wayne Grudem, es un profesor de teología que tiene buenos escritos. Uno de sus escritos es en su libro de teología sistemática. Dice: la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos para la salvación. Para confiar en Él perfectamente y obedecerle perfectamente. Entonces podemos decir, la palabra de Dios, la Biblia, debe de ser la máxima autoridad del creyente, y que todas sus enseñanzas demandan obediencia de parte de los hombres. La siguiente sola es sola fide, o la salvación por fe solamente. Sabe, existen doctores en Biblia o personas más inteligentes que yo, y dicen que esta doctrina de sola fe es el corazón de la fe cristiana. Esta doctrina, otros dicen que es la columna vertebral de la fe cristiana, porque esta doctrina determina cómo el ser humano es salvo de la condenación eterna. Sabe, uno de los textos, le decía, que ayudó a Martín Lutero a entender la salvación por fe solamente, es Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe o para fe, y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Déjeme tratar de decirlo en otras palabras. Muchas veces para mí entenderlo la primera vez fue demasiado difícil. Déjeme tratar de decirlo de esta forma. Porque en las buenas noticias o en las buenas nuevas vemos un Dios justo y sabe que nadie puede llegar al nivel de justicia requerido por Él. Pero Él, en amor a nosotros, envía a su Hijo para que el que crea en el Hijo y confíe en el Hijo lo presenta a un nivel a un nivel de justicia requerido delante de Dios el Padre, para que el hombre ya justificado no muera eternamente. Y es necesario mencionar que esta justicia no es algo que nosotros hacemos, sino que Él lo hace por su propio amor, por amor a nosotros. Sola fide dice que para ser salvo necesitamos confianza, fe en la santidad de Cristo imputada a nosotros.
Y es lo único que necesitamos para entrar al reino de los cielos. La tercera sola es sola gracia. Sola gracia. La iglesia de Roma estaba enseñando que la salvación se obtiene en combinación de la gracia de Dios más las obras, más lo que se hace. Los sacramentos, el bautismo contribuyen a la salvación. Hacer buenas obras hacia con otras personas contribuyen a la salvación. Hacer buenas acciones o visitar lugares o adorar algunas cosas contribuyen a la salvación. Contribuyen a la salvación. O sea, una fe basada en obras. ¿Sabe? Existe una definición de gracia que me encanta. Y dicen que gracia es Dios dando al hombre lo que no se merece. Cada uno de nosotros merecemos un castigo, merecemos la muerte. Pero Él, al contrario, Él nos da salvación. Él nos da salvación. Nosotros no merecemos la salvación. Y nos la da de gratis. Y nos la da de gratis. Otros teólogos definen gracia como el favor inmerecido de Dios. ¿Sabe? En cuanto a la salvación, nuevamente necesito recalcar que es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de nosotros, no por lo que hagamos hecho nosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, o para que nadie se jacte, o para que alguien diga, yo hice esto para ganar mi salvación. Es un regalo de Dios. La cuarta sola es solos Cristo, o salvación en Cristo solamente. Y esta es muy fácil. Esto significa que es por medio de Jesús y solamente por Jesús la salvación es. Nada más. San Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. No, Jesús no dijo, yo soy uno de los caminos. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús no dijo, yo soy parte de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. O Él no dijo, yo no soy una de las verdades. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice en el capítulo 2 y su verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador. Para llegar a Dios no necesitamos de otros mediadores, necesitamos solo de Jesucristo hombre para llegar a Dios. Y eso es lo que se refiere, que la salvación es por medio de Cristo. Y la última es soli Deo gloria, o salvación solo para la gloria de Dios. Salvación solo para la gloria de Dios. ¿Sabe? Isaías 43:7 dice que Dios nos ha creado para su gloria. Dios nos ha creado para la alabanza de su gloria. Creo que dice, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria. Cada una de las personas en este mundo es creado para la alabanza de la gloria, y Dios nos acoge y Dios nos trae hacia Él para su gloria. ¿Sabe? El pastor Miguel Núñez es un teólogo y un pastor con experiencia. Dice que
es casi imposible definir la palabra gloria porque nadie jamás ha visto a su totalidad la gloria de Dios. Pero sí se puede hablar de algo cercano. ¿Sabe? Éxodo capítulo 33 y verso 8. Vaya conmigo a Éxodo 33, 18. Y dice, entonces Moisés le dijo, en una conversación con Dios, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y ahí tenemos la palabra gloria. ¿Qué es lo que significa la palabra gloria? En hebreo es la palabra kabod. Creo que hace un par de semanas estaba hablando sobre ello. La palabra kabod, y lo que significa es peso, pesado, algo pesado. Y muchas veces escuchamos algún pensamiento tan profundo y decimos, eso es tan pesado, eso tiene mucho peso. ¿Sabe? Y si aplicamos esto a la idea de Dios, podemos decir que la gloria de Dios no puede ser algo ligero. La gloria de Dios no es algo liviano, es algo que tiene peso. Algunos definen la palabra gloria como excelencia. En el griego usado en el Nuevo Testamento, la palabra gloria se escribe como doxa. Es donde viene la palabra doxología. Algunas veces hemos escuchado la palabra doxología. Y doxología es el estudio de la alabanza, el estudio de la adoración. Y aquí en el Nuevo Testamento lo traduce como brillantez, como esplendor, como fama. Entonces Dios nos ha creado para que nosotros reflejemos su fama, para que nosotros reflejemos su esplendor, para que nosotros reflejemos su brillantez. La gloria de Dios podemos resumirlo como el conjunto y cualidades y atributos de Dios que tiene en su interior. Y se puede decir que la gloria de Dios es el despliegue de muchos atributos que Dios tiene para sí. Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe? En la salvación, Dios merece recibir toda la gloria, porque Él es el autor de la salvación. Y nosotros no cooperamos en nada. Y nosotros no agregamos nada. La salvación es el resultado de un Dios soberano. Yo me ponía a pensar, ¿por qué es bueno estudiar la historia cristiana? ¿Sabe? Necesité ayuda. Un teólogo dice que estudiar la historia cristiana es necesario porque son personas como nosotros, son personas que tuvieron dolores como nosotros, son personas que padecieron como nosotros. Esta persona pone ejemplo, alguno de ellos que tuvo que enterrar a su esposa, algunos enterraron a sus hijos en medio de la persecución que se desató en algunos tiempos, en el tiempo de la Reforma. ¿Por qué debemos estudiar la historia de la Reforma? Porque allí logramos encontrar nuestro destino. Si no estoy mal, el mismo Martín Lutero decía que para avanzar necesitamos regresar. Para avanzar necesitamos regresar y ver nuestras raíces de donde hemos salido para que volvamos a encontrar nuestro destino perfecto. Regresar a las normas divinas para que no podamos perder nuestro camino. ¿Por qué estudiar la historia? Porque nosotros tenemos batallas similares a esas personas. En la Reforma dio algunos frutos. Con la Reforma trajo algunos beneficios para nosotros. La predicación había sido removida de las iglesias. La predicación había sido quitada de las iglesias. La Reforma trajo la predicación nuevamente hacia las iglesias. La Reforma trajo los cantos congregacionales. Imagínese usted llegar a un lugar donde no había bancas, usted tenía que permanecer parado todo el tiempo y solo ver algún cierto grupo de personas
que eran asignados para cantar y usted necesitaba permanecer en silencio. La Reforma trajo el uso de instrumentos. El uso de instrumentos. Martín Lutero agregó el uso de instrumentos a los cantos congregacionales. La Reforma trajo con ella las misiones. Juan Calvino fue un propulsor de las misiones. Él empezó a enviar a predicar a lugares donde el cristianismo no había llegado. Y él preparaba y él ayudaba a las personas que iban. El compromiso social. Martín Lutero enseñó a leer a toda su comunidad para que ellos pudieran leer por sí mismos la palabra de Dios. El cuidar enfermos. Ellos estaban pasando en un tiempo donde estaba la peste negra. Ellos abrieron sus hogares para cuidar enfermos de la peste negra. Y la educación cristiana. Martín Lutero fue un propulsor de la educación cristiana. Él se enfocó mucho en la educación cristiana. Él se enfocó mucho en enseñar a los jóvenes, en enseñar a los niños. Martín Lutero decía, si no entrenamos a las generaciones venideras, todos nuestros esfuerzos son en vano. Alguien dijo que Martín Lutero es el inventor, el que dio los primeros pasos para la escuela de niños, la escuela dominical. Y todo eso, gracias a personas que se pararon en la brecha. Gracias a personas que se pararon a preguntar por las sendas antiguas. Gracias a personas que escucharon el llamado de Dios y obedecieron la palabra de Dios y siguieron la palabra de Dios. En el texto que empezamos a leer, dice al final, y ellos dijeron, no andaremos. El llamado es para usted. Tomar la Biblia, seguir la Biblia, escuchar la palabra de Dios en estos días de que nosotros tenemos tanto para hacer. La respuesta es suya. Usted puede decir, no lo haremos o no andaremos. Gracias a personas que dieron sus vidas para que nosotros podamos estar aquí, para que nosotros podamos tener la palabra de Dios, para que nosotros podamos adorar con nuestras manos y nuestras voces la palabra de Dios.